Era como una repetición. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, por desperfectos técnicos pues vamos a repetir la clase de otra vez, pero en realidad no va a ser todo igual. Yo la modifiqué mucho y no va a ser la misma charla que di la vez pasada o la misma clase, digamos, ¿no? Pero una parte sí. Lo que no sé, digamos, doy por supuesto que para leer esta clase primero lean lo que mandé del banquete, que lo mandamos y bueno, la vez pasada la leí acá, así que digo porque si no me parece que va a ser como redundante, porque digo, entonces aviso a los que estén escuchando que lean la alegoría de la caverna que mandé, porque si no, no se va a entender, ¿no? Bueno, el tema de hoy va a ser el tema de la verdad, ¿no? La problemática de la verdad, que, digamos así, que atraviesa toda la historia de Occidente, ¿no? Desde los griegos hasta Lacan, podemos decir, tiene 25 siglos el tema de la verdad, y es fundamentalmente una cuestión griega, digamos, ¿no? No es una cuestión por ejemplo, que sea, digamos así, importante en Oriente, ¿no? Y en ninguna cultura oriental la cuestión de la verdad es relevante, digamos, ¿no? Eso marca, digamos así, toda la tradición de Occidente y lo que se llama, digamos, justamente Occidente o la cultura occidental, ¿no? Tenemos que pensar que esta cuestión acontece como digamos, la pregunta por la esencia, o la pregunta en general, el por qué, ¿no? ¿Por qué? Que es fundamental. Que eso caracteriza, digamos así, a la cultura occidental del oriental. La cultura oriental no le interesa tanto la pregunta del por qué, es decir, la pregunta por la esencia, digo la esencia en el sentido filosófico, ¿no? Bueno, y la cuestión de la verdad, digo, ha dado muchas vueltas, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de la verdad revelada, ¿no? Esta verdad revelada que quiere decir una verdad mostrada, una verdad desocultada, ¿no? Y aparece entonces la verdad, digamos así, digamos, como la revelación, la desocultación de algo que es lo verdadero, ¿no? Y esta desocultación se puede pensar como justamente como lo que para la filosofía es el ser. Entonces, digamos que la manera en que se comprende la verdad está íntimamente relacionada con la manera en que se comprende el ser, lo que es, ¿no? Entonces, digamos que la verdad sería como cierto paradigma de la cuestión del ser. Y a medida que va mutando la verdad, va mutando la época, ¿no? Cada época está marcada por un acontecimiento como un paradigma de lo verdadero, podemos decir. Entonces hay una mutación ontológica que marca épocas, y estas épocas pueden durar muchos siglos, inclusive miles de años, ¿no? La mutación de la verdad de pronto es como una irrupción de otro paradigma. ¿Dijiste mutación ontológica y mutación de la verdad? ¿El mismo? Sí. Para mí una mutación ontológica es una mutación en la verdad. Vamos a ver después mucho más claramente la relación entre el ser y la verdad, ¿no? Pero bueno, pensemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él dijo: yo soy la verdad, ¿no? Quiere decir que me parece que en Occidente, a partir del cristianismo, también hay como un endiosamiento, ¿no? Como la verdad es en un lugar divino para nosotros. No por nada dijo esto Jesús, ¿no? Que él era la verdad. Y Lacan dijo: yo la verdad hablo, ¿no? Otra manera de pensar la verdad. Pero esta verdad que habla, según Lacan, se emparenta con el logos de Heráclito, ¿no?
que Heráclito cuando dice no me escuchen a mí, sino escuchad al logos, ¿no? El logos, eso habla, ¿no? Me parece que Lacan se refiere al eso habla, al logos, ¿no? Al logos en sentido no meramente lógico, ¿no? El logos no es lo lógico, sino el nous. No, porque el nous sería, digamos así, la inteligibilidad o la inteligencia también, pero sino que es el decir, lo dicho, ¿no? Es el que se dice. Justamente no hay mejor aproximación al eso habla que el logo, la idea de logo, que siempre recalco que digamos así, que también pertenece a lo que los griegos llaman la physis, ¿no? Lo natural, lo dado, digamos así, ¿no? Es tanto la palabra como lo que llamamos físico nosotros, ¿no? Y después también podemos pensar en la verdad en el sentido de la verdad como modalidad del error, que es lo que plantea Nietzsche, ¿no? Digamos así, que el criterio de la verdad es para Nietzsche la utilidad para la vida. Aquello que nos sirve para la vida, nosotros lo destacamos como lo verdadero, ¿no? Entonces, la verdad depende del valor, ¿no? Para Nietzsche, y el valor depende del poder, de la voluntad de poder, lo que engrandece el poder, lo que da más poder. Eso es lo verdadero. Si nos es útil como especie, dice Nietzsche, para prosperar y crecer, esa es la verdad, digamos, ¿no? Después aparece también otra manera de pensar la verdad con Aristóteles, como adecuación, ¿no? Es la concordancia, ¿no? Del sujeto y del predicado, de intellectus et res, ¿no? Una adecuación, una concordancia, vamos a entrar mucho en eso, ¿no? También otra manera de pensar la verdad está en Leibniz, cuando dice que lo mismo puede ser sustituido, ¿no? Salvando la verdad, ¿no? Esta frase de salvando la verdad, ¿qué puede querer decir salvando la verdad? ¿Cómo es salvar a la verdad, ¿no? Lo que puede ser sustituido por otro, salvando la verdad, eso es lo que eso es lo que es. Eso es lo que es, sí. Pero salvando la verdad, otra vez la relación ser y verdad, ¿no? Salvando, ¿no? Esto de salvar, ¿qué significa la salvación, ¿no? Que implica la relación entre la salvación y la verdad, ¿no? Parece una cuestión como teológica también, ¿no? Cristiana. Hay como resuena ahí algo extraño, digamos, ¿no? Para nuestros oídos. Parece medio ahí, acá, no sé por lo que yo escuché, parece medio biológico esto de lo que sirve para la vida. Bueno, es una... Claro, uno puede hacer una lectura biológica en Nietzsche, da muchos elementos, digamos, ¿no? Pero yo lo pensaría más que como vida, sino como vitalidad, en el sentido de la energía aristotélica, ¿no? La energía aristotélica es la pura vitalidad, ¿no? Me parece que en ese sentido y la vitalidad es poder, es pura voluntad de poder, ¿no? Es el querer, ¿no? El poder que se quiere como poder, que quiere acrecentarse como poder, que quiere vivir, digamos, pero en ese sentido, ¿no? No biológicamente, ¿no? Estaría más emparentado con el deseo. Sí, tal cual. Bueno, otra forma de la relación con la verdad es que los pacientes, ¿no? Vienen queriendo saber algo de la verdad de lo que le pasa, ¿no? Venimos, vamos, todos queremos saber algo de la verdad. Y por otro lado, el inconsciente no quiere saber, ¿no? Si algo no quiere es saber, digamos, ¿no? Bueno, después otra, digamos, me parece que a mí, digamos, no me cierra el hecho de que la lógica no agota todo el modo de pensar la verdad, ¿no? Digamos que la cuestión de lo verdadero tiene muchas resonancias, ¿no? Por ejemplo, se dice que la poesía nombra lo verdadero, ¿no? ¿Y qué sería ahí que nombra lo verdadero? Sino que, digamos así, muestra lo nunca visto, ¿no? Desoculta
hace resplandecer, ¿no? En el sentido de que emite como una luz la palabra, ¿no? Resplandece en el sentido de que alumbra algo impensado, y en ese sentido nombra, ¿no? Nomina algo de la verdad, ¿no? La verdad en el sentido de que lo pensamos como iluminación siempre, ¿no? Como que es una luz que echa una luz, ¿no? Y esto que sostiene la poesía como Ponele Heidegger, pero no es el único, digamos, ¿no? Y también lo vemos en general en el arte, porque si bien uno dice, bueno, ¿qué sería lo verdadero en el arte? Por lo menos en una cosa podríamos estar de acuerdo, que es la bella forma, ¿no? Porque, digamos así, hay una verdad en la forma, y la verdad en cuanto a belleza, digamos, ¿no? Hay algo que destella ahí, que para nosotros hace, digamos así, la belleza hace verdad, ¿no? O la verdad es bella también, ¿no? Bueno, y por otra parte la filosofía no habla de otra cosa que esto, ¿no? Pero desde Lacan, podemos decir, para mí, por lo menos desde Lacan, la verdad ya no es lo que era, ¿no? Como se dice. El psicoanálisis ocupa un lugar que la ciencia deja vacante, ¿no? Que no trata el problema de la verdad. Y me parece a mí que unas cosas que veíamos en el curso es que la verdad, digamos así, está necesariamente en relación al otro, ¿no? O al deseo. Digo, la verdad está en relación al otro, ¿no? Necesariamente, o al deseo, ¿no? Está pensada desde Lacan, ¿no? O también cuando Lacan plantea que el gozo, ¿no? O el goce y el gozo da cuenta de la verdad. Y también lo otro, otra caracterización de Lacan es que la verdad es la gravedad en el campo del lenguaje, ¿no? La gravedad en el sentido también de lo grave, ¿no? Lo grave, ¿no? No solo en el sentido físico como lo entendemos, sino la gravedad en el sentido de lo grave. Me parece que en el campo del lenguaje es la verdad, justamente, lo grave, el asunto grave. Bueno, y después el hecho de que digamos, con Descartes, digamos, la verdad, a través de la duda metódica, la verdad se vuelve, ¿cómo podríamos decir? Se vuelve sistemática, ¿no? En el sentido de que, ¿y qué quiere decir que se vuelve sistemática? Que se vuelve científica, por decirlo así, ¿no? Se vuelve sistema a partir de Descartes, ¿no? Y no es casual, digamos, que esto también ocurre en la filosofía, ¿no? A partir, digamos, de Descartes hay todo un corrimiento de la filosofía hacia pensar en la cuestión de la ciencia, ¿no? Fichte, ¿no? La obra fundamental de Fichte es la doctrina de la ciencia. Hegel es el sistema absoluto, ¿no? La idea de la cientificidad, ¿no? La ciencia de la lógica comienza preguntándose por dónde debe comenzar la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el comienzo de la ciencia? Bueno, digamos que este es la cuestión de la verdad viene desde muy lejos en el tiempo y desde ámbitos absolutamente dispares, ¿no? Entonces me parece que, digamos así, que para iluminar la cuestión de la verdad vamos a entrar en una caverna ahora, ¿no? Para que salga a luz algo de la verdad. Y antes de eso me gustaría plantear algo de la esencia de la verdad, ¿no? Porque primero es raro hablar de la esencia, ¿no? Esencia siempre parece un término muy confuso, pero en principio hay que tomarlo como la esencia es la respuesta a la pregunta por lo que es algo, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Lo que sea, esa es la esencia de algo, ¿no? Y también se puede decir lo que es la entidad, ¿no? La esencia de un ente es su entidad, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué es? ¿No? Y si uno lo hace verbo, como lo hace Heidegger, él usa un neologismo que es esenciar, y eso tiene que ver, digamos así, con esta manera de pensar el logos, ¿no? En el sentido que el logos
hace esencia, en el sentido que la palabra, ¿no? Lo que se dice, constituye lo que es, ¿no? En el sentido, ¿no? Esenciar sería realizar la esencia, por decir así. Entificar, ¿no? Bueno, y dijimos que la verdad es lo que se muestra, digamos así, lo que es revelado, ¿no? Lo que sale de lo oculto y se muestra, ¿no? Este descubrir es lo que los griegos llaman aletheia, ¿no? Así que la verdad habla por el logos, ¿no? Tal vez el logos también se puede pensar como significante, ¿no? Me parece que también encaja perfectamente. Entonces, podríamos decir concretamente que la verdad ontológica es el ser. El ser es lo verdadero, ¿no? Ahora, la pregunta fundamental es, ¿qué hace de algo, ¿no? ¿Qué hace de algo verdadero, ¿no? Que sea verdad, ¿no? ¿Qué es lo que hace de algo verdadero algo verdadero? ¿Qué lo hace verdadero, ¿no? Cuando digo que la verdad ontológica es el ser, quiero decir que podemos pensar que el ser es lo presente, ¿no? Lo que está presente, ¿no? El ser está presente, pero en el sentido de verdad, que ahora voy a explicar mejor, ¿no? Dijimos que hay una forma de pensar la verdad que es la concordancia, ¿no? Que sería, digamos así, lo falso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, no sé, un anillo es de oro falso, quiere decir que no es real, no es verdaderamente, no es lo real verdadero, no es la realidad verdadera, sino que se asemeja, que no concuerda, digamos así, no concuerda la apariencia con lo que es, con el ser. Es decir, hay dos maneras, digamos así, de la no verdad, ¿no? Una es la no verdad de la cosa, que sería la apariencia, y otra cosa sería la no verdad de la proposición, de lo que enuncio, ¿no? Eso sería en todo caso la falsedad, ¿no? Una cosa es la apariencia como no verdad, y la otra cosa es la proposición como no verdad. En ese sentido hay una no concordancia, ¿no? Es decir, lo contrario de la verdad sería la no verdad, la no verdad sería la falsedad y la apariencia. Pero hay que pensar también que esta no verdad también es parte de la verdad, en el sentido de que cuando hablamos de que la verdad es lo desoculto, supone lo oculto, ¿no? Supone que la verdad también es aquello que queda oculto, ¿no? Siempre que se revela algo, deja una sombra, algo en la sombra. No hay verdad toda, ¿no? Entonces, bueno, entonces la cuestión es, digamos así, en esta historia, esta breve historia de la verdad, cómo ir más allá de la verdad como adecuación, ¿no? En el sentido aristotélico. En sentido aristotélico, digamos, hemos visto que se trata de una adecuación, ¿no? Entre el enunciado y la cosa, ¿no? Entre la representación y la referencia. Entonces, pero está localizada la verdad no tanto en la cosa, sino en la inteligencia, en el enunciado, ¿no? Para Aristóteles, la verdad, digamos así, hay que buscarla en el intelecto. Entonces el intelecto tiene que regularse de tal manera, tiene que, digamos así, comportarse adecuadamente en relación a su objeto, ¿no? Porque la verdad es la verdad del enunciado, ¿no? Entonces, quiere decir que de alguna manera el intelecto tiene que dejarse regular, ¿no? Por aquello que va a enunciar.
Y esta adecuación supone un cierto enlace, un cierto nexo, ¿no? Una cierta unión con ese algo que va a enunciar. Entonces, la tesis que voy a tratar de sostener, que no es mía, obviamente, pero que voy a sostener, es que la esencia de la verdad es la libertad. Que es la libertad la que posibilita y garantiza ese nexo, ¿no? Ese nexo que adecúa el enunciado con la cosa, ¿no? La concordancia. Este ponerse de acuerdo tiene que ver con la esencia de la libertad, con la esencia de la verdad, que es la libertad. Esta tesis es de Heidegger. De Heidegger. Pero no se apresuren a pensar la libertad, porque van a ver que no es la libertad. La libertad la pura. Por eso, pero no es la libertad en el sentido que estamos acostumbrados a pensarla. Por eso la traigo, porque me parece una tesis interesante, porque no tiene nada que ver con... Porque uno lo piensa, digamos así, porque, digamos, no tiene ni que ver con la ni con la voluntad ni con nada moral, ¿no? Esta manera de pensar la libertad. No es que... No, porque la cuestión es, entonces la libertad, la verdad dependería de la subjetividad humana, si fuera la libertad entendida como no la quiero entender. No depende la verdad de la voluntad humana, ¿no? No está, digamos, no está como rebajada a una propiedad del hombre, ¿no? Y tampoco el hombre sería la medida de la verdad, ¿no? En ese sentido no lo piensa así Heidegger, me parece interesante cómo lo piensa, digamos, ¿no? En principio la libertad es lo que permite este nexo, este enlace, digamos así, ¿no? entre la enunciación y la cosa, digamos, ¿no? Bueno, entonces pero entonces hay que pensar que esta relación entre la cosa y la verdad supone, digamos así, ante todo que algo se ha dado, ¿no? Algo se ha dado a la percepción, ¿no? Entonces, digamos así, un comportamiento, una actitud para revelar la verdad debe suponer esta adecuación, ¿no? Pero esta adecuación tiene que descubrir antes de adecuarse aquello que va a enunciar, ¿no? Tiene que estar de antemano propuesto, ¿no? Es decir, tiene que dejar que se muestre lo que es. Tiene que haber como lo que se llama la apertura al ser, ¿no? Tiene que haber una cierta receptividad, ¿no? Tiene una receptividad que permita, digamos así, interesarnos en eso, digamos así, en un algo, ¿no? Tenemos que localizar primero antes de ¿no? De interesarnos en algo. Tenemos que localizarnos, digamos, algo tiene que estar a la vista, como se dice, ¿no? Tiene que estar descubierto para luego poder adecuar o no nuestro juicio. Bueno, vamos entonces, este preámbulo es para poder entrar ahora en la cuestión de la caverna, ¿no? De cómo hay un acontecimiento fundamental que de algún modo señala Platón, o que se puede rastrear en Platón, que es este pasaje entre la libertad, entre la verdad como desocultamiento al pasaje a la verdad como adecuación, ¿no? Hay un viraje ahí que es interesante señalar en la caverna, en la alegoría de la caverna. Bueno, no sé si tienen presente la alegoría de la caverna, pero sería bueno tenerla. Digamos que en la alegoría de la caverna la intención de Platón
digamos así, es dar una imagen del paso de la ignorancia a la cultura, ¿no? Es una idea, digamos, que plantea en la República para la formación de los gobernantes, para la formación de los ciudadanos, ¿no? Cómo salir de la oscuridad y pasar hacia el saber, digamos, ¿no? Pasar de un saber ingenuo, de la doxa, de la opinión, a la episteme, ¿no? Un saber fundado. Entonces, nos va a señalar este ámbito oscuro, ¿no? En las entrañas de la Tierra, que va a representarnos, a darnos la imagen de lo que es la realidad, ¿no? Para el sentido común, para la opinión común, ¿no? Para el ámbito de la cotidianidad en el que nos movemos desde siempre y es inevitable el ámbito de la cotidianidad, ¿no? En nuestro modo de estar en el mundo es en el ámbito de la opinión, de la doxa, y bueno, y justamente la bóveda de la caverna marca de algún modo el límite de esta forma de sofía, de esa forma de saber, el saber común, ¿no? Está tiene un techo con una bóveda, un límite, y al amparo de ese límite, digamos así, el hombre cotidiano se siente seguro y como en su casa, digamos, ¿no? Y protegido en esa caverna, y cree, digamos así, que las sombras que el fuego refleja son la realidad, ¿no? Entonces, se trata, digamos así, podemos decir que se trata de cierta iluminación o cierto pasaje, ¿no? Cierta ascensión desde el no saber al saber. Y esto va a ser, ¿no? Porque, digamos así, lo que va a plantear Platón que lo que permite ver, ¿no? No son los ojos, sino las ideas, ¿no? La idea es lo que permite la visión, ¿no? Y la idea la piensa como una forma, ¿no? Como un aspecto, ¿no? Digamos, la idea es justamente el salir afuera, ¿no? El salir afuera que permite la visión. Es decir, es una forma que permite ver. Es el aspecto en que las cosas se muestran, podemos decirlo, ¿no? Y a medida que el prisionero liberado va ascendiendo, primero, digamos así, una vez que es liberado, tiene una primera aproximación a las cosas tal como son en sí mismas, y a medida que asciende empieza a tener cierta perspectiva, ¿no? Y una cierta perspectiva quiere decir que empieza a percibir cierto contexto, ¿no? Bueno, entonces decíamos que las ideas son lo que posibilitan percibir, y percibir en el sentido de inteligir, ¿no? Lo que se percibe, digamos así, se intelige, ¿no? Con la inteligencia, en el sentido de que justamente la inteligencia como un ver, así, un ver espiritual, podríamos decir, un ver contemplativo que separa, que discierne, ¿no? Eso es inteligir, un ver que puede separar, ¿no? En cambio, digamos así, digamos que entonces este ver que permite separar es posible por la idea, ¿no? Y a diferencia de la creencia que cree ver inmediatamente, ¿no? Que cree ver la realidad tal cual es, ¿no? Cree ver la verdad verdadera en la mera recepción. Quiere decir que entonces la idea, digamos así,
digamos, hay que tener claro que la idea pensada platónicamente no está separada de las cosas, sino que las ideas, digamos así, saltan a la vista, digamos, que quiero decir que las ideas están en la vista misma, ¿no? En la visión misma, ¿no? No hay un mundo de las ideas separado de lo mismo que se ve. Lo que se ve, diría Platón, se ven ideas, digamos, ¿no? Y la realidad de la caverna sería meras sombras, ¿no? Siluetas. Entonces, la posición del hombre, del hombre común, del hombre de la opinión, es justamente de no querer salir de lo familiar, de lo que ya conoce, de lo artificial, de las sombras, no quiere saber. Bueno, y la función del sol, digamos así, la imagen que da Platón del sol, es justamente esta idea de la idea, ¿no? La idea como resplandeciente, ¿no? Bueno, entonces, y el sol es la condición de posibilidad de todas las ideas, ¿no? Es la idea misma de la idea, es lo que ilumina, lo que aclara, lo que hace ver, digamos así, ¿no? Eso es justamente la idea, ¿no? Y en ese sentido, piensa Platón que la idea de la idea, o la idea, ¿no? La idea máxima, suprema, es la idea del bien, ¿no? Y el bien en el sentido no moral, sino que es lo que posibilita, lo que hace bien, ¿no? Cuando uno dice esto me hace bien, lo capaz, ¿no? Entonces, para Platón, lo más real, digamos así, o lo real, es la idea, ¿no? Y lo más concreto, ¿no? Serían las sombras, nada más. Entonces, yo decía que para los griegos es muy importante la idea de paideia, ¿no? La paideia griega. Hay un libro de Werner Jaeger, un alemán, que se llama Paideia, ¿no? Bueno, como bibliografía, si a alguno le interesa la paideia griega, pero es fundamental, como piensan los griegos, digamos así, la educación o la formación, ¿no? Entonces, en el relato de la caverna hay lo que una vez que el prisionero está liberado, va ascendiendo en la caverna, y entonces, claro, la mirada, que estaba acostumbrada a las sombras, cuando se da vuelta y mira hacia el fuego, tarda en acostumbrarse y no percibe claramente. Y a medida que sube y se enfrenta al sol, la mirada es deslumbrante, pero es confusa, y tiene que acostumbrarse, ¿no? Lo mismo cuando vuelve a la caverna, tiene que acostumbrar la mirada. Bueno, este acostumbrarse y desacostumbrarse tiene que ver con el pasaje de la opinión a la ciencia, digamos, ¿no? De la doxa a la, digamos así, que todo lo abstracto, ¿no? y lo infinitamente complejo de la idea es muy difícil de arribar a ella, digamos así. Entonces, bueno, entonces, justamente porque es tan difícil, exige un mirar adecuado, un mirar bien, digamos, ¿no? En direccionar bien la mirada, ajustar la mirada. Entonces, quiere decir que debe haber, en este ajuste, ¿no? Tiene que haber digamos así, como un volverse hacia lo abstracto o hacia la idea para poder ajustar la mirada y la comprensión, ¿no? Entonces, digamos que lo que se pone en juego en esta formación, en esta paideia, en este educar el alma, ¿no? Educar la psique, ¿no? Dicen los griegos, ¿no? No alma en el sentido cristiano, ¿no? Ellos no tienen esta idea de alma cristiana, ¿no? Sino la traducción de psique es alma, pero no tiene la connotación cristiana, ¿no? Es educar la psique desde la ignorancia, ¿no? Conducirla hacia la cultura, ¿no? Paideia también se traduce como cultura, ¿no? En alemán se dice Bildung, que también es un concepto muy importante en la filosofía alemana, y quiere decir, ¿no? Esa relación entre la paideia, la Bildung, la formación, la cultura, quiere decir
quiere decir, digamos así, educar es como dar anticipadamente, dar una forma, ¿no? Que pueda albergar contenido, ¿no? Como una generalidad, ¿no? Que pueda albergar, ¿no? Uno pueda particularizar a partir de ciertos universales, por decir así, ¿no? Tiene como el carácter de un acuñar, ¿no? O como un sello, ¿no? Como un modelo, podríamos decir, entonces, que se trata de, digamos, de las ideas son como modelos, ¿no? Que acuñan, ¿no? que imprimen, son formas, ¿no? que forman, digamos, que forman lo que uno ve, son modelos. Se puede decir que entonces que son paradigmas, ¿no? Paradigmas en el sentido de poner al frente, ¿no? Paradigma, ¿no? Algo propuesto. Y el paradigma, su raíz tiene que ver con la demostración, ¿no? No por casualidad usan el término de paradigma, ¿no? Quiere decir, para es alrededor y digma tiene que ver con mostrar, ¿no? Mostrar y demostrar, ¿no? Entonces, las ideas son lo que regulan la correcta visión, ¿no? Toda esta idea de cierta mirada, así, digamos así, no ingenua, sino informada, ¿no? Quiere decir que para Platón una cosa es conocer y otra cosa es saber, ¿no? El saber exige un cambio en el alma, un cambio en la psique, ¿no? Hay que acostumbrar el alma, ¿no? A la inteligencia, a lo inteligible, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que hasta Platón, y a veces ambiguamente en Platón y a veces en Aristóteles también, la verdad es justamente lo desoculto, aquello que hay que arrancar, digamos así, a la oscuridad, ¿no? No es adecuatio para nada, sino que podemos decir que es mostrar la verdad, es mostrar una apertura, ¿no? Mostrar lo abierto, ese lugar, digamos así, de una claridad, ¿no? Se hace un claro en la oscuridad, ¿no? Y podemos decir que eso, bueno, es el sentido o la diferencia, ¿no? Esa discernibilidad que da la luz de la inteligencia, digamos, ¿no? Es ahí donde habitamos, ¿no? Y toda la alegoría de la caverna muestra, digamos así, distintas clases de la verdad, ¿no? Como distintos tránsitos, como una sucesión de tránsitos, ¿no? Uno ascendente y después descendente, ¿no? Bueno, en la primera morada los hombres, digamos así, aparecen encadenados, ¿no? Están como cautivos, podemos decir, de lo que les sale al encuentro, ¿no? Lo que tienen enfrente. Están cautivos de esas sombras, ¿no? Una vez que cuando se le quitan la cadena a uno, relata la alegoría, ven un poco con más claridad porque ven el fuego, digamos, la luz que posibilita. Pero sin embargo, digamos así, siguen creyendo que la verdad está en esas sombras que ven, ¿no? En esas cosas confusas por el resplandor del fuego, ¿no? Digamos, porque prefieren insistir en lo que ya saben, en lo ya sabido, ¿no? Aunque se equivoquen, prefieren, digamos así, el hombre del sentido común, de la opinión común, justamente les falta perspectiva, ¿no? Carecen de perspectiva, en el sentido de que no pueden discernir, diferenciar, ¿no? Bueno, y una vez que ese cautivo liberado puede salir a la luz del sol, ya, digamos así, ya está frente a las cosas mismas, podemos decir,
ya no frente a un juego, digamos así, que da cierta confusión, sino que bueno, que las cosas ya le aparecen nítidas y claras, entonces las cosas aparecen ya a la luz del sol, esto quiere decir a la luz de la idea, ¿no? Eso sería, digamos así, la etapa más ascendente en la formación, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que aparece, digamos así, es arrancado, digamos así, a la oscuridad. Bueno, dijimos esto, que entonces que lo desoculto se muestra siempre, digamos así, lo desoculto se muestra como ente, como lo que es, ¿no? Es decir, lo habíamos dicho la vez pasada, en relación, por ejemplo, a una mesa, que lo que se muestra, digamos así, la idea, por ejemplo, en la mesa, es digamos así, una superficie que puede sostener lo que sea, ¿no? Una superficie que permite sostener lo que se le ponga encima, o un asiento también sostiene, digamos. Esa sería la esencia de la mesa, más allá de todas las mesas que se perciban, digamos así, fácticamente, empíricamente, ¿no? La esencia de la mesa, su que es la idea, ¿no? Lo que permite ver mesa es la idea de mesa. Sin la idea de mesa podríamos mirar las mesas, pero quedaría oculto la entidad, la verdad de la mesa. La verdad de la mesa es aquello, la mesidad, exactamente, ¿no? Podríamos ver sin comprender, ¿no? Como seguramente podemos presumir los animales, que ven sin comprender, digamos, ¿no? Porque no tienen idea, ¿no? Bueno, quiere decir que de alguna manera, antes de ver el texto, ¿no? La mesa, vemos, digamos así, desde un contexto, ¿no? Está contextuada la mesa en este desocultarse, ¿no? Entonces, a esta verdad que se revela, ¿no? Los griegos la llamaron también physis, y physis en el sentido de que es el ser, ¿no? Lo que se muestra, lo que se revela por sí mismo, ¿no? Eso sería, digamos así, la naturaleza, en el sentido de que por sí misma se muestra, y también no solo que se muestra, sino que se sostiene, ¿no? Permanece en mostrarse. Cuando uno habla del ser como presencia, significa que hay una constancia en la presencia. No es que es evanescente, sino que el ser, digamos, se muestra desde sí mismo, ¿no? Brota desde sí y permanece constante, ¿no? Esto sería la physis. Entonces, lo más desoculto es lo más verdadero. Y sería, justamente, esto sería lo bueno, esto sería el bien, ¿no? Porque el bien es lo capaz de iluminar, ¿no? Entonces, también hay que recordar, bueno, que lo desoculto implica necesariamente lo oculto, ¿no? Que la verdad siempre, que quizás podemos decir que más primigenia, digamos así se puede decir, que el desocultamiento es lo oculto, ¿no? Lo oculto que después Heidegger lo va a tematizar como así como el misterio, en el sentido de que el misterio como aquello que es imposible de llegar a saber, ¿no? Pero no porque falte, sino porque el misterio en sí es justamente lo imposible de ser sabido como tal, ¿no? Es como un secreto, digamos, ¿no? Algo que no se puede revelar. Entonces es como los misterios, los famosos misterios órficos, ¿no? De los griegos, que nunca fueron revelados, y que era una de las condiciones para estar iniciado en los misterios, era el compromiso de no revelarlos, ¿no?
digamos que el misterio tiene por característica esa, ser siempre misterioso. No es que es por ahora, sino que el misterio es siempre misterioso, y si no, no es misterio. Si se puede develar, ya no es un misterio, ¿no? Digamos que así piensa Heidegger un poco el lado oculto de la verdad, digamos, ¿no? Bueno, entonces la última etapa de la caverna es cuando el hombre que ha visto la verdad vuelve para contarles a los esclavos lo que ha visto, ¿no? Entonces, bueno, este retorno para iluminarlos, que puede ser una actitud política, ¿no? Llevarles la verdad a los hombres, bueno, dijimos otra vez también que conlleva dos riesgos, ¿no? Que uno es el sacrificio, que uno puede ser sacrificado, matado, ¿no? Como en el caso de Sócrates, o puede sucumbir otra vez a la opinión común, puede volver al rebaño, en términos de Nietzsche, ¿no? Puede volver a la realidad común, a la opinión. Bueno, entonces, que la esencia de la verdad implica, digamos así, un ser sustraído al oculto, ¿no? Arrancado con cierta lucha, ¿no? El pensar teórico implica toda una lucha por alcanzar la verdad, ¿no? Y pensemos que en ese sentido, para los griegos, el ser mismo, digamos así, se esconde en su presencia, ¿no? El ser, en la aparición de lo que es, ¿no? Está implicada necesariamente como cierto retraimiento de la presencia, digamos, ¿no? Lo que desoculta remite siempre a algo que está oculto, ¿no? Bueno, bueno, dijimos que vamos a ver entonces que esta idea del bien, ¿no? Que dijimos que hace aparecer todo en su visualidad, ¿no? Decía también Platón, entonces, que esta idea, digamos así, la idea del bien es la causa de lo justo y de lo bello también, ¿no? Porque ambos también, tanto la justicia como la belleza, son como cierto resplandor que da la verdad, ¿no? Entonces, la idea del bien es la fuente de toda posibilidad, ¿no? Y que es justamente, es como, la idea del bien es el origen, podemos decir así, o el fundamento, ¿no? De lo que es. Bueno, y en ese sentido, digamos que predomina, la idea empieza a predominar en el caso de Platón, ¿no? Hay una especie de mutación, empieza a predominar la idea, ¿no? Sobre la verdad como desocultación, ¿no? Digamos que queda subsumida la verdad bajo la idea, ¿no? Es la idea, viene a ser la soberana, ¿no? O que la verdad se desplaza hacia la idea, ¿no? Ya no es tanto la mostración, ¿no? El desocultar, sino que es ya es la visión, ¿no? En el sentido de digamos, pero la visión en el sentido de ajustar la mirada, ¿no? Como decíamos que hay que acostumbrar la mirada a la luz, bueno, ya empieza a primar entre la idea el ideín en griego, que es el ver, ¿no? Empieza a ver, pero un ver regulado, ajustado a la cosa, digamos, ¿no? Ya no es tanto el resplandor, la claridad, ¿no? Como el ajustar la mirada, ¿no? Cierta corrección en el modo en que vemos, ¿no? En ajustarse a la idea primariamente, ¿no? No tanto dejar ser como ajustar, corregir, y ahí viene la idea de adecuar, ¿no? Del adecuatio, la verdad como adecuación, adecuar la mirada, ¿no? Que en griego es adecuación, se dice homoiosis, ¿no? Y ahí es, digamos así, se desplaza, digamos,
entonces la noción de verdad del oculto hacia la idea, ¿no? Por eso dice por eso Aristóteles dice que lo verdadero no está en las cosas, sino en el entendimiento, ¿no? Bueno, entonces vemos que ya para Aristóteles mismo, digamos, la verdad ya está en el juicio, ¿no? En lo que se dice, en el enunciado, ¿no? Y la verdad es lo que se adecúa al objetivo, a la referencia, no tanto a ya lo que se desoculta, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos que lo verdadero tiene que ver ya más con la representación. Entonces, digamos así, la preeminencia de la idea tiene que ver con cierta rectitud de la mirada, cierto adecuar la mirada, ¿no? Cierta caracterización de la sabiduría, ¿no? Bueno, de esto se desprenden algunas cuestiones, como en el sentido de que hay una primera sofía, digamos así, un cierto saber, que es el saber de la doxa o del hombre de la caverna, ¿no? Y en cuanto sale hacia la visión o hacia la luz, aparece una nueva sofía, que es la famosa filosofía, ¿no? Que es la filosofía como amistad, ¿no? Hacerse amigo de las ideas, ¿no? Entonces, que desde Platón el saber del ser es la filosofía, ¿no? Y también podemos pensar que es acá cuando empieza la metafísica, ¿no? Toda la metafísica occidental se puede fechar el comienzo en este ir más allá de la sombra, ¿no? Esta característica de ir un poco más allá, ¿no? Hacia las ideas, ¿no? Y las ideas pensadas como lo suprasensible, ¿no? Es decir, quiere decir lo suprasensible, es decir, lo no sensible, ¿no? Pero contemplado en una visión, ¿no? Una cierta visión no sensible hacia lo supra, lo que está más allá de lo sensible, ¿no? Pero ojo, que siempre esté más allá, no implica ¿no? la idea cristiana de un cielo donde están las cosas, ¿no? Donde van las personas o alguna mitología por el estilo, sino que lo suprasensible es simplemente traspasar lo sensible, ¿no? Más allá en el sentido de traspasarlo, ¿no? En el sentido de la metafísica traspasa lo físico, va hacia la esencia, ¿no? Bueno, y también pensar que la apuesta hacia la idea de bien como primera causa, digamos así, en griego es se dice Deos, ¿no? Lo primero, Deos o Teos, tiene que ver con lo divino, ¿no? Lo teológico, no en el sentido de un Dios, ¿no? Sino de la primera causa. En ese sentido, digamos, el bien es lo divino. Después se lo asimiló, ¿no? El pensamiento cristiano lo tomó como una imagen de Dios, ¿no? Como el bien supremo. Pero en principio está pensado no teológicamente en el sentido cristiano, ¿no? Pero a la vez, digamos así, toda metafísica a partir de esto es teológica, necesariamente, ontoteológica. Entonces, bueno, el hecho de que la verdad sea pensada a partir de Platón, Aristóteles, como adecuación, como un recto mirar, ¿no? Ubicada en el pensar, en el percibir, en el enunciar, también es el origen de lo que se podemos llamar el humanismo, atribuir, digamos así, la verdad queda como en el dominio del hombre, ¿no? Ya no es, digamos así, la libertad aparece, que decíamos que era la esencia de la verdad, esta verdad que es posibilitada por la libertad, entonces dijimos que no hay que pensarla como subjetiva, digo que el hombre determina qué es lo verdadero, ¿no? Sino que por el contrario, la libertad es la que posee al hombre, ¿no? El hombre es poseído por la libertad. ¿Pero qué quiere decir la libertad? Quiere decir justamente dejar ser, ¿no? Dejar que se muestre lo que se muestra. Esta libertad, lo que ofrece al hombre, digamos así,
digamos así, la libertad es digamos, la exposición existente, ¿no? Esto es un planteo de Heidegger. ¿Qué quiere decir que la libertad es la exposición existente, ¿no? El ex, ¿no? Marca un fuera. La libertad es la posibilidad de este afuera, ¿no? Que se muestra. Entonces, y esto es la verdad, ¿no? La verdad es esta exposición, ¿no? Que se hace evidente, que se revela, que se desoculta, y la esencia de esta mostración es lo que Heidegger llama la libertad, digamos así, y es lo que funda el Dasein, ¿no? La esencia del hombre, podríamos decir, en el sentido de que ¿cuál es la esencia del hombre? Es su existencia. ¿Qué quiere decir que es su existencia? Quiere decir es su estar presente, ¿no? Dasein quiere decir estar presente. Esa digamos así, en eso, digamos, ahí se juega la existencia del hombre, ¿no? En estar presente. Las cosas no están presentes, ni los animales están presentes, ¿no? Los hombres están presentes y están ante la presencia, ¿no? Y están presentes en la presencia, digo, y la presencia es que algo se desoculte, algo que se muestre, ¿no? Que se presente, que el ente se presente, digamos, y que digamos, la libertad consiste en ese hacerse presente, ¿no? Que en ese despejarse de algo de una cierta claridad, ¿no? En la oscuridad, ¿no? En ese misterio de la oscuridad. ¿Pero eso sería como una acción que tiene el hombre? No, ¿Una apertura? no, por eso Hegel plantea que la libertad posee al hombre, no es que el hombre es libre, sino que la libertad justamente es la esencia de la verdad, digamos que el ser sería el ser como lo verdadero, es la libertad, digamos. Hay una conjunción entre, ¿no? Ser, verdad y libertad, ¿no? Como una triple, un anudamiento, ¿no? O una relación de fundamento uno hacia el otro. El ser sería, esa es la concepción heideggeriana, digamos, sobre la esencia de la verdad, que tiene otras consecuencias, bueno, pero básicamente es esto. Bueno, no tengo mucho más para decirles. Creo que bueno, esto sería algo así como dejarse tomar, sí. Bueno, no hay ninguna posibilidad de no dejarse tomar, digamos, porque el hecho de la... Si la libertad posee algo. Sí. Si la libertad posee... Es que en el sentido mismo del lenguaje, digo, no es que nosotros poseemos el lenguaje, sino que el lenguaje nos posee, somos hablados, ¿no? En ese sentido, digo, no es nada el lenguaje no es subjetivo, ¿no? Y digo, entonces la libertad también en ese sentido no es ni subjetiva ni objetiva, digo, uno lo puede pensar a través de la verdad, digamos, así que haya una posibilidad de desocultar implica necesariamente, ¿no? Una posibilidad de libertad, digamos, que algo, ¿no? se libera de la oscuridad, ¿no? En el sentido, pero no es el hombre necesariamente el que hace posible, sino que es la posibilidad de la luz, por decir así, ¿no? Hay digamos así, ¿no? Estar a la vista, hacer presencia, digamos, ¿no? Esa sería la libertad, hacerse presente lo que es, digamos, ¿no? Porque es y no más bien nada, sería en términos estrictamente metafísicos, ¿no? Bueno, hay esa libertad de presentarse, de hacerse presencia, digamos, ¿no? Pero no lo determina nadie, no hay nada subjetivo que lo determine. Y en ese sentido, parecido al lenguaje, digamos, ¿no? ¿No? Cada uno habla su lengua, por decir así, la lengua, pero no es suya tampoco, ¿no? Digo, algo de esto. Bueno, toda esta narración, contar un poco sobre la verdad,
Simplemente mi intención era hacer como una especie de breve historia de la verdad, ¿no? Como una pequeña genealogía de la verdad, y simplemente subrayar que bueno, que es una cuestión ardua y que viene de lejos. ¿Ese aporta algo a este debate de la antifilosofía? Sobre la verdad. ¿La antifilosofía aporta algo a este debate? ¿Se te ocurrió a vos algo en principio? No, porque digamos, yo un poco la que vos decís, que la filosofía es la filosofía del ser, ¿sí? Y la ontología del ente, pues la antiontología habla como de una ontología sin ente a priori, ¿sí? Me parece que la antifilosofía, me da la impresión, la antifilosofía, digamos, es la dimensión de la verdad sin verdad a priori. El ser no tanto como previo, ¿sí? Como dado, sino el ser como la realización de lo que es. Digo, parece que la antifilosofía y la antiontología tienen algo, parece que estamos hablando de lo mismo, se nos cae la misma moneda, y me parece que Antifilosofía, antiontología. sí, y me parece que la cuestión de la verdad en ambos casos, justamente, no hay una verdad del ente a priori, ¿sí? Del mismo juego del lenguaje, que se realiza en el lenguaje, el ente, ¿sí? Y me parece que no hay un ser dado a priori, ¿sí? Sino que se verdaderiza, digamos, algo así, ¿sí? También en el juego del lenguaje, con lo cual, digamos, me parece que hay una diferencia respecto de la verdad, porque, digamos, estas ideas de la verdad que vos dabas son como una verdad trascendente, ¿sí? La libertad. Hay algo que hace posible la aparición del ser, pero que ya está dado. Me parece que tanto el giro antifilosófico como antiontológico lo que se ubican es a la verdad, si querés, como la consecuencia del discurso, no como algo que está dado a priori. Claro. La antifilosofía sería una filosofía, ¿sí? Que no parte de ninguna presunción de que hay un ser, sino que es la filosofía de la realización de lo que es. Claro, sí, estoy de acuerdo con eso. Simplemente aclararía esto de que no es que el ser está antes, digo, porque también es el ser se dice en el logos también, ¿no? Digo, no es que estaba pero lo que puede ser desocultación. Bueno, pero estaba oculto. Estaba oculto. Entonces digo, que sea antifilosofía, No hay nada oculto. no hay ninguna ocultación. Pero pensé que Platón piensa en ideas o en formas, ¿no? Que no sería exactamente el lenguaje, sino el pensamiento mismo, ¿no? La inteligencia, digamos, es la idea lo que es propiamente, ¿no? En el caso, lo que decías, no, claro, porque para Platón no es que hay, porque cuando se habla de la materia en el sentido aristotélico, ¿qué es la materia? No hay forma de definirla, justamente porque no tiene forma. Es decir, no hay una idea de la materia es lo informe absoluto, digamos, es lo que no puede nunca ser forma, ¿no? Digamos, en todo caso, eso es lo que precede, lo que no tiene forma, digo, no es el ser en el sentido de es un algo, ¿no? Sino que es lo informe mismo. Eso, a mí me parece que hay que necesariamente aclarar eso. Pero como si toda la filosofía hubiera pensado el ser. Sí, siempre. La antifilosofía me parece que parte de un giro platónico. Sí, la filosofía es el pensar del ser, que tiene distintos modos de pensarse. Cada filósofo piensa de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la voluntad de poder es la forma en que Nietzsche nombra el ser, ¿no? O el espíritu absoluto es la forma en que se piensa el ser, digamos. Tiene infinidad de variantes, digamos, ¿no? Pero, digamos así, en el planteo antiontológico, digamos, justamente ataca esta suposición que siempre hay un otro del lenguaje, ¿no? En la filosofía siempre hay un otro oscuro, no develado, ¿no? A mostrar,
pero una, digamos así, una otredad, digamos, que no se da, digamos así, que no se da en el psicoanálisis, en el sentido de que esté por fuera del lenguaje, ¿no? De significante, ¿no? Hay una otredad que en filosofía, digamos así, que no sería el pensamiento. El pensamiento y lo que no es pensamiento. Pero es dualista. Es dualista. Entonces, la filosofía no puede hacer ese giro. ¿No puede hacer ese giro? No podría hacer el invento de ese giro, digo, porque como pone a Wittgenstein, por ejemplo, un antifilósofo. ¿Qué sería? Como en el sentido de ir, bueno, justamente... De que esa otredad no está por fuera del lenguaje. Eso. Es el lenguaje mismo. Sí. Que el lenguaje constituye su propia otredad, digamos así, ¿no? Sí, o es la dimensión del lenguaje requerida para que algo del ser se sostenga. Para algo... No, el lenguaje tenés el lenguaje que sería formal, en el sentido de la estructura sintáctica, gramática y semántica, pero después también tenés la base, lo digo entre comillas, material en la que se realiza, que es la comunidad de hablantes. Entonces es esa comunidad hablante la que sostiene la verdad del dicho, no es sin esa comunidad. En el sentido de los otros. No, pero lo otro es el lenguaje mismo. Claro. ¿Sí? Digo, el lenguaje en las dos dimensiones, estructural, la dimensión estructural, que bueno, cómo se constituye el lenguaje, pero después tenés, sigue la dimensión semántica, que es los sentidos que tiene el lenguaje en esa época, en ese estado de situación del hombre, porque el mismo lenguaje va cambiando según la comunidad, incluso la lengua muerta, ya no tenemos ni idea de esa semántica. Sí. Como si fuera la verdad, pensar la verdad así. En relación al otro. La verdad se sostiene. La verdad es el otro. O la verdad es el otro, sí. Bueno, es el otro en la medida de que lo verdadero, lo digo así, es lo que hace comunidad el decir. Bueno, lo que pasa en la ciencia a veces, ¿no? Y bueno, justamente. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene una vez que ya no hay verdad trascendente? Sí. Bueno, la otra materialidad es la de la fórmula también, ¿no? En el sentido que la fórmula misma es la materia. Por eso había como dos vertientes, la estructural, en el sentido que me parece que la fórmula es como la sustancia, ¿no? Me parece que es lo que permite captar la estructura de lo real, matematizar lo real, y después está lo verdadero, ¿sí? Que es el consenso que pueda tener esa fórmula en una comunidad, digamos, hablante. Sí. Pero también la sería federal, ¿no? Sí. Pero la mentira también tiene un consenso. La mentira también, la falsedad es consensuada, ¿no? Por eso decía antes que lo desoculto y lo oculto son a la vez. Digo, lo falso, la apariencia. Vos fuiste del consenso de federal al otro. ¿Qué aportaría este otro? O sea, que el consenso sería el otro. Claro. Es la intención del otro. La lectura que vos haces es una lectura lacaniana. Ese consenso Pero me parece que quizás lo que se llama antifilosofía, digamos la relación entre la verdad y la antifilosofía, ¿sí? Digo, me da la impresión de que si no se sostiene lo que es en un ser previo al mismo devenir, lo digo así, del juego de lenguaje que lo nomina, que lo nombra, que lo conceptualiza, la dimensión de la verdad puede ser eso que la desocultación, puede ser en rigor el dar cuenta del estatuto que tiene en esa lengua ese término, pues verdadero o falso, si querés. Digo que nos apunta algo que es o apunta a algo que no es lo que es. Sí. Todo lo lleva al monismo. Sí, al monismo significante. Claro, sí. Bueno, la antiontología tendría, ¿no? Sí, en ese sentido. Sí. La pregunta de eso es lo relacional, ¿no? Sí. Un campo relacional. Ese campo de lo relacional no incluye la cuestión del ser, o sea, porque el ser me parece algo que es
ser en sí. Cuando estás en un campo relacional, nada es en sí, sino se va armando. Sin embargo, el cuerpo de relaciones, entiendo el que cuerpo sí. diluye mis impresiones, esa, que Sí. el cuerpo de relaciones diluye ese ser esa cuestión de ser en sí que parece la filosofía. Pero bueno, pero yo insisto en aclarar que no necesariamente el ser en sí, porque una cosa lo pensás como la cosa en sí, ¿no? De kantiana, pero no necesariamente se piensa que el sí como una cosa apretada, ¿no? Porque se puede pensar justamente el ser como relación, el ser es la relación, digo. Alguien lo pensó. Sí, No sé, sí. Se piensa el ser como justamente como la relación. Ajá. Digamos, porque si no sería una cosa, si lo haces, si pensás el ser en sí, digamos, como una cosa, ya no es el ser. El ser no es el ser no es un ente, tiene que ser una relación, porque no es nada, digamos. Digo, entonces no puede ser, si lo pensás como consolidado en una sustancia en el sentido material, ya no es el ser. Claro. Si lo definís como un ente, ya no es el ser. Digo, esa es la ambigüedad del juego del ser, digamos, ¿no? Digamos, es traspasar el ente. O sea, No el más ser que eso. como relación está totalmente pensado en el campo de la filosofía. Y siempre está pensado así, digamos. Lo que pasa es que, bueno, es difícil pensar el ser. Digo, muy difícil, se escapa, pero nunca uno tiende a identificar justamente, a hacer algo. Y todo el tiempo se trata de escaparse de eso, digamos, ¿no? Por eso es traspasar el ente. No, porque cuando el ser es la, de Nietzsche, el ser es la voluntad. Ah, bueno. Voluntad de poder. Sí, pero la voluntad como que ahí, viste, hay un término, una proposición que eso sí es algo así. A mí me suena algo así. Bueno, pero voluntad de poder no es una voluntad de alguien, sino es el querer que se quiere a sí mismo. Es como el deseo de deseo, ¿no? Es eso, es esa. No, como decir, por ejemplo, en Platón es la idea. Sí. Y bueno, la idea, uno puede decir un conjunto de proposiciones acerca de algo, qué sé yo. Eso es lo más abstracto. No, porque eso ya sería, cuando pensás así la idea, como un conjunto de proposiciones, eso ya es el concepto. Ajá. ¿No? Porque el concepto es, digamos así, el concepto es un desarrollo. El concepto no es la definición. Ajá. El concepto es lo que se desarrolla a sí mismo, ¿no? Esa es la idea de concepto, lo que se puede exponer. La definición, no. La definición es cerrada y define, digamos, pone límites. El concepto es, digamos así, el desarrollo de definición. Pero la idea la idea no es en el sentido que nosotros lo pensamos. Es como, tuve una idea, ¿no? Sino que es lo que permite ver, digamos así. Podríamos decir, en términos aristotélicos, son las categorías. Y la idea de Platón, al final, son las categorías, o las kantianas. ¿Desde dónde vemos? ¿Vemos desde la idea o desde la categoría? Quiero decir que la percepción para ellos no es inmediata, no es que vemos la realidad por los ojos, la vemos, por decir así, categorialmente. Bueno, en ese sentido son las ideas, vemos desde las ideas, digo, ¿no? Pero que esas categorías, ¿Qué estatuto tienen? Sí, ¿qué realizan? Bueno, ¿qué realizan? Como que realizan la realidad, podríamos decir. Las ideas realizan la realidad. No es que la realidad nos produce las ideas, es al revés. Digo, en ese sentido, la idealidad sostiene, digamos, es lo mismo que para Hegel. Digamos. Yo escucho ahí como un discurso. ¿Entendés? Sí. Un discurso, ¿escuchás? Sí. Mi impresión es eso. Igual, el discurso. La idea es también es un discurso. Sí, o el discurso de la filosofía misma. Toda la filosofía es el discurso, digamos, ¿no? Sí, cuando Hegel dice que todo lo racional es real, ¿no? Digo, está pensando de la misma manera. Todo lo racional, todas las ideas son la realidad, digamos, ¿no? Que así que, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, digamos, ¿no? Pero él ahí lo dice no en el sentido lacaniano de real, sino la realidad. Toda la realidad es racional. Digo, sigue pensando en la órbita de la filosofía platónica, digamos, ¿no? Desde Platón hasta Hegel, que es donde se termina la filosofía,
prima la idea, digamos así, en este sentido, ¿no? de que vemos desde las ideas, ¿no? Desde ¿no? Bueno, es toda la historia de la filosofía. Me parece que, bueno, que el psicoanálisis, y particularmente Lacan, marca un hito ahí, ¿no? Un corte, ¿no? Ya no es desde las ideas, no pensamos, allí donde somos donde no pensamos, ¿no? Hay todo, somos en esa oscuridad que estaba velada, ¿no? Somos desde el no querer saber, digo, hay todo un trastocamiento que, bueno, esto es lo que nos hace pensar en una antiontología, una anti-historia del ser, ¿no? Desde toda la historia de la filosofía, incluido Heidegger, ¿no? Porque Heidegger ayuda a pensar algunas cuestiones, pero deja muchas sin respuesta, digo. Pero me parece que el psicoanálisis, en ese sentido, marca un antes y un después. Y propiamente... sí, Lacan, particularmente Lacan, sí. Abre el surco Freud, pero el que lo trabaja después, digamos así, a nivel del pensamiento, de la filosofía, podríamos decir, o de la antifilosofía, es Lacan. ¿Sí? Bueno, creo que podemos ya dejar aquí porque ya vamos dando vuelta un poco sobre lo mismo. Así que bueno, la próxima, Martín,